Cáncer de vejiga músculo-invasivo localizado. La vejiga se encuentra situada en la parte inferior del abdomen, en la pelvis. En el caso de la mujer se localiza justo por delante de la vagina y en íntimo contacto con ella, y en el caso del hombre guarda una estrecha relación con la glándula prostática, la cual abraza el segmento más inicial de la uretra. La pared de la vejiga está dividida en distintas capas. La más interna, en contacto con la orina, es la mucosa revestida del epitelio urotelial o de transición. A continuación se encuentra el músculo detrusor de la vejiga, cuya contracción exprime toda la orina hacia el exterior durante la micción. La última capa y más superficial es la serosa, por donde llegan los vasos sanguíneos y nervios hacia la vejiga. Más del 90% de los tumores uroteliales se originan en la vejiga urinaria, el 8% se originan en la pelvis renal y el 2% restante se origina en el uréter y uretra. Constituye el 9% de todos los cánceres del varón y el 4% de los tumores femeninos. Afecta fundamentalmente a pacientes por encima de los 50 años. La media de edad al diagnóstico se encuentra en torno a los 70 años. La mayoría de estos tumores se diagnostican en fases precoces de desarrollo y se pueden curar con cirugías más o menos extensas. Sin embargo, cuando el tumor está más avanzado, la curación puede ser difícil o imposible y los objetivos de tratamiento cambian hacia prolongar la supervivencia y mejorar la calidad de vida del enfermo. La principal causa conocida del cáncer de vejiga es el tabaco, al que se atribuyen en torno al 50% de todos los casos diagnosticados. Más de 60 productos carcinógenos contenidos en los cigarrillos son absorbidos y eliminados por la orina, afectando en gran medida a las células de la pared de nuestra vía urinaria. Algunos estudios defienden la relación entre la infección por el virus del papiloma humano y el cáncer de vejiga. Se estima que hasta un 17% de estos tumores podrían deberse en parte al hecho de ser portador de serotipos del virus del papiloma humano de alto riesgo. Existen otros factores de riesgo, pero la mayoría de ellos no son habituales en nuestro entorno. No se ha demostrado de forma clara que la presencia de antecedentes familiares de cáncer de vejiga aumente el riesgo de desarrollar la enfermedad en otros miembros de la misma familia, aunque el diagnóstico en pacientes menores de 60 años debería considerarse con especial atención. La mejor manera de prevenir el cáncer de vejiga es evitar el consumo de tabaco, dado que, como hemos comentado, es el factor de riesgo más importante para desarrollar la enfermedad. No se realizan estudios de forma rutinaria en personas sanas para diagnosticar el cáncer de vejiga de forma precoz, porque no existe evidencia de que esto sea realmente beneficioso. En el caso de los tumores de vejiga, el principal tipo histológico es el carcinoma urotelial, cuyas células derivan de la mucosa que recubre por dentro a la vejiga, que es el epitelio transicional o urotelio. Pueden aparecer tumores derivados de muchas otras células, incluyendo el carcinoma escamoso, que se forma sobre células planas que aparecen en la vejiga cuando hay irritación de la misma, el adenocarcinoma, que son tumores que se forman a partir de glándulas, los carcinomas de células pequeñas y otros todavía menos frecuentes. En adelante nos referiremos a los tumores uroteliales por ser con mucha diferencia los más comunes. El síntoma principal para sospechar un cáncer de vejiga es la aparición de sangre en la orina, la hematuria, sin dolor, asociado durante la micción. La aparición de sangre en la orina puede detectarse a simple vista, lo que llamamos hematuria macroscópica, o en un análisis de orina. Aunque existen varios procesos no tumorales por los que se puede aparecer sangre en la orina, incluyendo los cálculos en la vía urinaria y las infecciones de orina, la hematuria es un síntoma importante por el que siempre se debe consultar con un médico. Los tumores de vejiga también pueden dar como síntomas molestias urinarias, incluyendo necesidad de orinar con más frecuencia y en poca cantidad, dolor o escozor al orinar o ganas de orinar justo después de acabar de hacerlo, y todo ello sin necesidad de provocar hematuria asociada. Cuando existen metástasis en otros órganos, estas pueden producir síntomas muy variados, dependiendo de su localización. Cuando se sospecha un cáncer de vejiga, además de preguntar por los síntomas y explorar al paciente,
deben realizarse ciertas pruebas complementarias para confirmarlo y para determinar el subtipo tumoral y el estadio de la enfermedad. Hay que realizar una analítica general de sangre, que es especialmente importante controlar la función del riñón, porque en los pacientes con cáncer de vejiga con frecuencia está alterada. Además, la hematuria puede generar anemia u otras alteraciones que también serán visibles en este examen. Analítica de orina, ya que la presencia de células uroteliales malignas en la orina detectadas mediante un estudio citológico confirma el diagnóstico. Sin embargo, la citología de orina no es muy sensible y suele haber enfermos con cáncer de vejiga sin alteraciones destacables en su analítica de orina. Una ecografía abdominal y de la vía urinaria, que permite observar con detalle los riñones, uréteres y la vejiga, siempre que se encuentren llenos de orina. Es una prueba no invasiva e inocua para el paciente, que en muchos casos es capaz de detectar los tumores vesicales y evaluar su alcance sobre la vía urinaria o el resto de órganos abdominales. La cistoscopia es el método principal para el diagnóstico y estratificación local del cáncer de vejiga. Consiste en introducir en la vejiga a través de la uretra un tubo flexible equipado con una pequeña cámara de vídeo. Esto nos permite observar el interior de la vejiga e incluso se puede realizar algunas intervenciones como quitar pólipos, tomar biopsias, etc. Se puede realizar en la consulta sin necesidad de anestesia general, aunque si se prevé una manipulación importante de la vejiga suele hacerse en quirófano. La tomografía axial computarizada del tórax y o resonancia nuclear magnética del abdomen y de la pelvis suele realizarse especialmente si existen sospechas de que el tumor haya avanzado hasta capas más profundas de la vejiga. Estos estudios permiten determinar el estadio tumoral. Además, pueden realizarse en algunos casos TAC o resonancia cerebral si se sospecha la existencia de metástasis cerebrales, gammagrafía ósea si se sospechan que pueden existir metástasis óseas y resección transuretral, que consiste en una operación para poder observar el interior de la vejiga y realizar resecciones con más profundidad que la cistoscopia. Es una intervención que requiere anestesia, pero también se lleva a cabo a través de la uretra y supone una mínima agresión para el paciente. El sistema completo de clasificación por estadios de los tumores de vejiga se organiza asignando a cada caso una clasificación en función de las características del tumor primario, el T, de los ganglios linfáticos, la N, y de la presencia o no de metástasis, la M. El estadio de cada caso marca de forma muy significativa la evolución esperable de cada paciente. No obstante, no todos los pacientes con un mismo estadio evolucionan de la misma forma, y en el curso particular de cada caso también tendrán mucha relevancia otros factores pronósticos, tratamientos recibidos, características del paciente, etc. Los factores pronósticos son características del tumor y del paciente que permiten estimar a priori su evolución posterior, complementando el estadio marcado por el sistema TNM. En los tumores en fases iniciales, un factor pronóstico importante es el grado tumoral. Se dice que un tumor es de bajo grado cuando visto al microscopio se parece mucho al tejido desde el cual se originó. En este caso, el tejido normal que recubre la vejiga o urotelio, y un grado más alto cuando sus células están tan desestructuradas que casi no se parecen en nada al tejido original. Actualmente, para las histologías uroteliales se utiliza una designación de bajo y alto grado para coincidir con la actual Organización Mundial de la Salud y sistema de clasificación recomendado de la Sociedad Internacional de Patología Urológica. Tampoco todos los pacientes con tumores en fases avanzadas tienen la misma evolución. Se sabe que los pacientes que cuando son diagnosticados tienen peor estado general, anemia, valores de albúmina en sangre bajos y o metástasis a distancia viscerales, especialmente en hígado, tienen un peor pronóstico y se puede esperar una menor supervivencia. El tratamiento de los tumores de vejiga se realiza en función del estadio que presentan. En nuestro caso, haremos referencia al tratamiento de los pacientes con cáncer de vejiga músculo invasivo localizado.
el T2, es decir, el tumor que invade la muscular propia. Dentro del T2 tenemos el T2A, el tumor invade muscular propia superficial, la mitad interna, y el T2B, cuando el tumor invade la muscular propia profunda, la mitad externa. En los pacientes con estadio 2, el tumor llega a la capa de músculo de la vejiga. El principal problema de estos pacientes es que presentan un riesgo relativamente alto de que la enfermedad produzca metástasis a distancia. Existen varias opciones de tratamiento. Las diferentes modalidades de tratamiento se discuten a continuación y estas incluyen cistectomía radical, cistectomía parcial, tratamiento adyuvante, enfoques de preservación de la vejiga y tratamiento sistémico para la enfermedad avanzada. En cuanto a la cistectomía radical, consiste en extirpar la vejiga, órganos y ganglios linfáticos cercanos. Es el tratamiento más habitual. Su mayor inconveniente es que al eliminar la vejiga no es posible orinar de forma normal. Las soluciones más frecuentemente utilizadas para reconstruir la vía urinaria son realizar una ureterostomía, que consiste en desviar los uréteres a la piel del abdomen a través de un orificio. A dicho orificio se fija mediante un anillo adhesivo una bolsa para recoger la orina y la bolsa se va vaciando de forma periódica. Realizar una neovejiga con tejido del intestino del propio paciente. Se realiza una bolsa a la que se conectan los uréteres. La orina llega hasta esta neovejiga situada en el interior del abdomen y puede salir al exterior de dos formas, o bien a través de un orificio en la piel del abdomen, una urostomía, al que se conecta un disco de plástico y una bolsa colectora, o bien directamente a través de la propia uretra del paciente que se vuelve a conectar a la neovejiga. No siempre es posible realizar esta última técnica y en algunos casos se asocia a complicaciones. Tratamiento conservador de preservación vesical, que consiste en eliminar el tumor evitando quitar la vejiga para aumentar la comodidad del paciente. Estas técnicas solo se pueden realizar en algunos pacientes seleccionados y deben ser llevadas a cabo por equipos con experiencia y buena coordinación. Cuando se realizan debe llevarse a cabo un seguimiento muy completo del paciente para identificar las posibles reapariciones del tumor. Existen varias alternativas. La quimio-radioterapia. Los tumores de vejiga son sensibles a la radioterapia y en algunos casos pueden eliminarse con este tratamiento, que habitualmente se administra de forma simultánea con quimioterapia. La resección transuretral. En casos excepcionales, cuando la invasión tumoral no es demasiado profunda, puede ser una alternativa, pero no se trata de un manejo estándar. La terapia trimodal, que es la opción más recomendable en el caso de optar por preservación vesical. Consiste en llevar a cabo una resección transuretral amplia, máxima, que permite eliminar cualquier resto tumoral y a continuación llevar a cabo el tratamiento con quimio y radioterapia concomitante. Todos los enfoques de preservación de la vejiga se basan en el principio de que no todos los casos requieren una cistectomía inmediata y la decisión de extirpar la vejiga se puede aplazar hasta que la respuesta al tratamiento de preservación vesical sea evaluado. De hecho, un metaanálisis de 73 estudios que incluyen más de 9.000 pacientes informan que solo el 19% de los pacientes que inicialmente recibieron tratamiento de preservación de la vejiga para el cáncer de vejiga músculo-invasivo eventualmente requieren cistectomía radical debido a recurrencia o falta de respuesta. Los enfoques de preservación de la vejiga son razonables alternativas a la cistectomía para pacientes que no son médicamente aptos para cirugía y aquellos que buscan una alternativa a la cistectomía radical. Varios grupos han investigado la combinación de quimioterapia secuencial y radioterapia después de resección transuretral máxima. En primer lugar, se realiza una resección endoscópica lo más completa posible. La resección incompleta es un factor pronóstico desfavorable para la capacidad de preservar la vejiga. Después del tratamiento del cáncer de vejiga es muy importante realizar revisiones periódicas. Las revisiones en los pacientes con estadio 2, en los que no se extirpa la vejiga, suelen incluir cistoscopia y análisis de orina para detectar las posibles recaídas en la propia vejiga lo antes posible. En las revisiones, además de la recogida de síntomas y de la exploración física, suele realizarse de forma periódica algunas pruebas de imagen, incluyendo radiografía de tórax,
TAC abdominal y de tórax o ecografía de abdomen y de vías urinarias. Según la extensión de la enfermedad, en el momento del diagnóstico y los síntomas que presente el paciente, se pueden añadir otras pruebas complementarias. La frecuencia de las revisiones suele ser variable, aunque se suele realizar al menos cada 3 meses los primeros 2 años después de finalizar el tratamiento. Y con esto termino esta breve revisión del manejo del cáncer de vejiga músculo invasivo localizado. Espero que os haya sido útil para vuestra práctica clínica diaria.